presidente de la Corte Suprema. Cuando ustedes me digan... Sí. Ahora. Un segundo, ¿Ministra? Un momento, deje que yo voy a... Un segundo. Acerca el micrófono, Nacho, por favor. Ministra, cuéntenos, ¿va a renunciar? Bueno, buenos días. He venido... voy a hacer una pequeña declaración. He venido a ver al presidente... He venido a ver al presidente de la Corte Suprema para agradecerle, en primer lugar, la oportunidad que se me dio desde el punto de vista del ejercicio de mi cargo de vocera durante más de un año, cosa que ha sido para mí muy satisfactoria. Y además he presentado mi renuncia al cargo fundamentalmente porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno desde el punto de vista comunicacional. Esta renuncia se hace valer a partir de esta fecha y el presidente a su vez, por lo que me dijo él, la va a llevar al Pleno. Así que en este tema, para mí, el asunto ya está terminado. ¿Ministro, no va a haber alguna inhabilitación suya por sus dichos en esta entrevista en calidad personal respecto a la aclaración? Los temas de inhabilitación son temas de la sala. Pero no es una cuestión que usted pueda plantear motu propio respecto del la sala, cualquier tema que tenga que ver con conocimiento de causas, inhabilidades u otros, es un tema de la sala. ¿Sigue manteniendo Nada que tiene que ver con la vocería, que es lo que les estoy sigue manteniendo en la tercera sala? Por supuesto, la selección de sala no tiene nada que ver tampoco con eso. ¿Ministro, su molestia a los otros ministros? Yo he tenido un gran apoyo de mi sala. ¿Ministra? Y me siento de eso muy contenta y de hecho en la carta le pongo al presidente que me siento muy orgullosa de pertenecer a eso. ¿Usted todavía encuentra que no hay ningún tipo de contradicción entre lo que planteó a título personal versus algunas entrevistas previas que había planteado, por ejemplo, un diario financiero respecto a la situación de las ISAPRES? Mire, el tema que yo planteé es un tema desde mi visión, desde mi experiencia, y lo planteé sobre un punto determinado que es el que aparece. Ahora, el tema formal y oficial es un tema que le pertenece a la sala, tal como también se dijo en esa entrevista. Ministro, también se ha dicho que es una decisión que se había tomado ya en la tercera sala, o sea, era una opinión de la tercera sala. ¿Qué nos podría decir de eso? Las terceras salas, sus opiniones las manifiestan en su fallo. Y en consecuencia, si hay una aclaración, ahí es donde se manifiesta la opinión jurisdiccional. Cuando uno da una entrevista como juez, no está dando una opinión jurisdiccional, está dando una visión que uno tiene desde el punto de vista de su experiencia y del conocimiento que uno puede tener. ¿Se arrepiente de esa entrevista? No, yo no me arrepiento absolutamente de nada, porque soy una persona, en primer lugar, que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida, jamás me retracto de aquello que yo he dicho con convicción, y solamente lo único que puedo decir que siento es que se ha generado algún problema para el presidente, para el Pleno, a partir de una entrevista que yo no di como vocera. Pero no me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo, que son totalmente respetables como hay otras. ¿Es una visión que comparten otros magistrados? No, ese es un tema de otros magistrados. Yo no me pronuncio por otros magistrados. ¿Ministro, se le planteó por parte de otros ministros alguna incomodidad respecto de su rol? No solamente la situación ISAPRES, sino situaciones previas, entre una distancia entre su rol comunicacional versus su rol jurisdiccional. Mire, nosotros teníamos un comité estratégico que siempre discutíamos los temas, siempre discutíamos la posición que tenía la Corte sobre los temas, además de las instrucciones del Pleno. Y nunca yo tuve ninguna opinión en contrario de lo que hice y de ese punto de vista cumplí mi cometido a cabalidad. Ahora, si había opiniones en contra o había alguien que disintiera de eso, su pleno derecho está, pero nunca se me hizo presente. ¿Y el Pleno sigue manteniendo usted el respaldo del Pleno en tanto jueza, más allá del rol A ver, como vocera? los jueces no necesitamos el respaldo del Pleno, nuestro título no emana del Pleno. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí se retira entonces la vocera de la Corte Suprema. La vemos entonces ahí en las imágenes. Dice, yo no me retracto de nada, mantengo la interpretación, mi visión que tengo en torno a este fallo contra las ISAPRES. Evita referirse a lo que ha trascendido, ¿no? Que es que varios no comparten la forma en cual se expresó la entonces ministra de la Corte Suprema
Suprema, pero que sí hay algunos magistrados que comparten el fondo. Dice entonces que tampoco los jueces necesitan tener algún respaldo o validación de su cargo, entonces, y se retira entonces hasta su despacho. Entendemos que desde ahí ella va a estar conectada a la tercera sala, que, como yo les decía, no va a revisar durante esta jornada los recursos de aclaración, esperando precisamente si es que hay otras ISAPRES que van a pedir alguna solicitud, entonces, y en base a eso se va a revisar en los próximos días. Ya está el presidente entonces de esta instancia también, Sergio Muñoz. Recordemos que hasta hace poco lo presidía de forma subrogante Ángela Vivanco, que deja entonces la vocería a más de un año entonces de ejercer en esta función que es bastante relevante, que está formalizada desde 2007, y ella de hecho se había convertido en la segunda mujer vocera de la Corte Suprema y al mismo tiempo la primera mujer que ocupaba este cargo y que era jueza, que era fuera de la carrera judicial, y por lo tanto se hace efectivo desde el día de hoy entonces su salida de la vocería del máximo tribunal del país. Bien, ahí queda confirmado entonces, Ángela Vivanco ha renunciado como vocera de la Corte Suprema. Y eso es bien importante especificarlo, en ese rol como vocera, sigue por supuesto siendo parte de la Corte Suprema. En ese sentido hay un hito desde el punto de vista comunicacional sobre todo, y lo plantea ella también, ¿no? Dice que ha decidido presentar esta renuncia que se hace valer desde esta fecha debido a los efectos que ha generado su entrevista, asumiendo aquello, pero como tú decías, Steffi, también mantiene sus dichos, ¿no? No se retracta en ese sentido de lo planteado en esta entrevista en el diario La Tercera el domingo. Sí, de hecho es algo que ya había reiterado varias veces, lo dijo ayer en Puerto Montt, también el día lunes cuando se le preguntaba respecto de este tema, decía que se trataba de una visión personal, y antes también ese día lunes había sido el presidente de la Corte Suprema quien había dicho que si había que dar alguna explicación iba a ser precisamente ella quien tenía que darlo, porque se trataban de dichos personales. En esa línea entonces se termina finalmente con la salida de Ángela Vivanco, la vocería, en un cargo que, como les decía, bastante relevante, lo que es la comunicación que se mantiene por parte del máximo tribunal con distintos actores, y por lo tanto entonces se hace efectiva desde esta fecha la salida de Ángela Vivanco de la vocería. Por lo tanto se descarta lo que se había pensado en un inicio, que era la votación del Pleno, si es que se le pedía la renuncia, pero ahora cuando ella presenta entonces esta salida, esta renuncia a la vocería, evita entonces que se produzca una votación en el Pleno extraordinario que estaba fijado para la 1 de la tarde de este miércoles. Exacto, y bueno, ahí resuelta la decisión, para mí también está superado el tema, decía Ángela Vivanco a propósito de haber ido a la Corte Suprema a presentar su renuncia, pero no desdiciéndose tampoco de esta interpretación que ella hizo de la Corte Suprema en cuanto a la devolución de excesos de las ISAPRES, porque eso tenía que ver también con un fallo que ya había dado a conocer el máximo tribunal y que derivó, sabemos, no solamente en el debate, también en recursos de aclaración pedidos por el Ejecutivo y de la Superintendencia a la Corte Suprema precisamente. Sí, además que también hay otro momento inédito que ocurre precisamente a raíz de las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco en la tercera, y es que por primera vez las ISAPRES también están pidiendo aclaraciones en torno a este fallo. Era algo que no había ocurrido y que de hecho varias veces la ministra de Salud en la instancia que es la Comisión de Salud del Senado, donde se está viendo la ley corta, les había pedido varias veces que se hicieran parte de los recursos de aclaración, entendiendo que ellos son recurrentes, no así el Ejecutivo, pero ellos presentan como gobierno un recurso de aclaración, y es por eso que varias veces le habían pedido a las ISAPRES hacerse parte, presentar entonces este tipo de solicitudes a la Corte Suprema para poder despejar las dudas que hay. Bueno, ocurre de forma inédita que ahora hay 4 ISAPRES que están presentando estos recursos